Buenas tardes, profe. Mi nombre es José Carlos Hernández Ortiz. Soy de cuarto bachillerato y el día de hoy le explicaré qué son las bases de datos no relacionales. Ok, empezaremos con la primera pregunta. ¿Qué son? Una base de datos no relacional es un sistema de almacenamiento de información que se caracteriza por no utilizar el lenguaje SQL para realizar consultas. Eso significa que no puede usar el lenguaje SQL, pero la hacen menos como una herramienta de consulta y más como una de soporte. Por esa razón, también se le conoce como no SQL o más que SQL. Los tipos de bases de datos no relacional son MongoDB. Este importante gestor de datos no solo SQL almacena documentos en un formato muy parecido a JSON a alta velocidad. Apache Cassandra. Apache Cassandra nace desde como un proyecto de Google hasta en 2010 obtuvo su graduación como proyecto de alto nivel y ahora es llamado Apache Incubator. CouchDB. CouchDB es una base de datos no SQL. Su principal desarrollador aspiraba a que CouchDB se convirtiera en la base de datos más usada del Internet. En 2008, el proyecto pasa a formar parte de Apache Incubator. Redis. Otro importante motor de búsqueda de datos de tipo clave-valor es Redis. Esta base de datos no SQL de código abierto es patrocinada y desarrollada por Redis Labs. Su diseño principal está basado en almacenamiento de tablas de hashes, aunque no es restrictiva, solo este modelo. Aquí tenemos un ejemplo donde se aplica esa base de datos. Entonces, imaginemos que se han enviado varios robots a la Luna con el objetivo de encontrar nuevos materiales o para elaborar informes de sus descubrimientos durante su misión. Evidentemente no se tiene con certeza sobre lo que se puede encontrar ahí. Entonces cada uno de los robots tiene un sensor incorporado para reconocer aquello que se va encontrando y enviar cada 24 horas un reporte de lo que se va encontrando, además de la fecha, la localización y el descubrimiento. Entonces, uno de estos robots podría almacenar la información en una base de datos, la cual se podría organizar de la siguiente manera, como pueden ver aquí, que aquí se organizó que el robot ha hecho el descubrimiento, nos da la fecha y la hora en que ocurrió esto, las coordenadas, los minerales encontrados, la temperatura y lo demás, que esto lo que va a hacer es darnos mayor certeza de lo que encontró y dónde lo encontró. Como segundo ejemplo, es un tipo sencillo de base de datos no SQL para insertar y consultar datos. El concepto clave-valor significa que los datos se almacenan como una colección de pares clave-valor. La clave identifica de fórmula única la correlación, la corrección y el valor contiene los datos y se ordena según la clave. El valor puede ser una imagen, un archivo, un documento o un conjunto de campos. La base de datos en sí ve todo el valor como un bloque sin estructura, que la aplicación que utiliza este tipo de base de datos es la que la gestiona. Como ejemplo número 3 tenemos la base de datos de documentos. Este tipo de base de datos, siendo también una base de datos no SQL, maneja datos semiestructurados, al revés que la base de datos pares, clave y valor. Además que también tiene un identificador único para que cada documento. Los campos de los que consta este documento sí son transparentes para el sistema de administración, pero a diferencia de una base de datos relacional donde los campos de las tablas siempre son lo mismo, en la base de datos documentales, cada documento puede tener su propia estructura. Hay diferentes formatos a utilizar en un documento. Entre los más usados son JSON, XML, XML, aunque también existen otros como YAML o JSON, o incluso como un fichero de texto. Las ventajas. Las ventajas son que son más flexibles en la creación de esquemas de información, lo que los convierte en una solución ideal para almacenar y administrar datos estructurados o semiestructurados. La siguiente puede ser que pueden admitir mayores cantidades de datos y agregar más capacidades agregando nuevos módulos de software, sin agregar nuevos servidores. La siguiente puede ser que garantizan un alto rendimiento,
porque están diseñados para trabajar con modelos de datos específicos y patrones de acceso específicos. Las desventajas. Las desventajas pueden ser que no cumplen las mismas propiedades que los relacionales en atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad. Otro puede ser que no son compatibles con algunas consultas en lenguaje SQL, como ya se había mencionado. Y otro puede ser que muchos sistemas de administración de base de datos relacionales son de código abierto y tienen una gran comunidad detrás de las soluciones de programación y las nuevas funciones. Para base de datos no relacionales, este soporte es más limitado. Así que podemos decir que esta fue mi investigación sobre la base de datos no relacional y podemos decir que la base de datos no relacional se caracteriza por no usar un lenguaje SQL para sus consultas, haciéndolo más como un soporte y no como un consultador. Muchas gracias.